La práctica de compartir las bendiciones financieras y materiales con los necesitados es una actitud que califica altamente a los que quieren demostrar su fe con hechos. En un mundo tan necesitado de ayuda de todo tipo, lo que damos es como una gota de agua en la garganta de un sediento. No se puede adorar a Dios si no se manifiesta el amor al prójimo, porque la adoración sin el amor práctico no vale nada ante la presencia de Dios. No podemos nomás dar esa adoración, ¿verdad? Tenemos que nosotros de verdad ser esas riquezas aquí para el cielo, hacer la obra del Señor en todo tiempo, como está hablando, ¿verdad? Nuestro hermano Carlos ahorita, que la fe y las obras van de mano en mano. Si de verdad nosotros hemos entendido la palabra del Señor, vamos a hacer todo lo posible para ayudar a nuestro prójimo que esté en aflicción, nuestro prójimo, ¿verdad?, que quizás no tenga las mismas condiciones materiales que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2, versículo 18. Es común ver en algunos lugares de nuestro mundo a personas pobres y enfermas que buscan desperdicios en los basureros y piden limosnas en las calles debido a su lamentable condición o situación económica. Yo sé que el pastor ha hablado de esto, ha dado testimonio. Él era uno de ellos. Tanta era la escasez en su casa que él me cuenta a mí, le cuenta a sus hijos, que él andaba en los basureros agarrando comida. Es algo que pasa de verdad, hermanos. Es necesidades que hay. Y no era por causa de él, era un niño. No sabemos el trasfondo. Pero Dios tiene misericordia y piedad. Muchos hacen su hambre con comida descompuesta, usan cartones para su vivienda y recogen andrajos para cubrirse del frío. Es cierto que podemos culpar a muchos de ellos o algunos de ellos por su propio mal, ya que en la mayoría de los casos sufren por su pecado, por su pereza y su mal manera de vivir. Sin embargo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos y acusarlos? No juzguéis para que no seas juzgados. Mateo capítulo 7, versículo 1. Muchos de ellos son víctimas de calamidades que están fuera de su control. Miraremos mensajes bíblicos que van a persuadirnos a nosotros a cambiar nuestra actitud hacia los que sufren. Son exhortaciones a compartir con ellos las bendiciones y la felicidad que Dios nos ha concedido por su misericordia y por su piedad. Estamos en el lugar que estamos, tenemos la vivienda que tenemos el automóvil que tenemos nuestra casa con comida, porque el Señor ha sido bueno, hermanos, porque nada de eso nosotros nos merecemos. Pudiéramos estar también como las otras partes del mundo, en escasez, en tiempos, ¿verdad?, de calamidades, pero gloria a Dios que estamos ahora aquí en este lugar, porque Él ha sido bueno con nosotros. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Veremos el desbalance social y la indiferencia hacia los que sufren, y que ya era un mal crónico en el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías. Por eso Dios le manda este mensaje al pueblo de Israel. También conoceremos cómo la iglesia primitiva reconoció que las necesidades materiales y sociales deberían ser saciadas juntas con las espirituales. Santiago exhorta a los cristianos a no ignorar o descuidar a los menos afortunados.
de la iglesia y del mundo. Y aquí nosotros no descuidamos los menos afortunados, hermanos. Dios ha sido bueno y nos ha dejado poder proveer para otras personas que son menos afortunados que nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque hemos sido bendecidos, podemos ser de bendición. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios capítulo 19, 17. La Biblia dice, el que le da al pobre, le da a Jehová, y Jehová se lo regresará. Dice el versículo 6 de Isaías 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El ayuno que yo escogí, dice la palabra, es decir, el tipo de ayuno que Dios acepta y prefiere, el hambriento. Los judíos veían la pobreza y el hambre como un castigo de parte de Dios. Por lo tanto, ellos no se acercaban a los menos necesitados. Ellos pensaban, es un juicio de Dios sobre su vida. Yo no tengo nada que ver porque como el fariseo, ¿verdad? Que estaba en el templo y estaba orándole según él al Señor. Yo no hago esto, yo no hago aquello, yo soy fiel, yo te doy a ti. Y yo estoy bien ante tu presencia. No nos vanagloriemos, una, pero también no nos engañemos. No nos engañemos. No nos engañemos que estamos bien ante el Señor cuando no estamos haciendo la obra del Señor. Cuando no estamos haciendo según lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. Los pobres errantes, dice la palabra. Aquí se estaba hablando incluso de los no judíos, los extranjeros, los necesitados de albergue. Los mensajes que Dios le envió al pueblo de Israel son promesas de esperanza para una nación que iba a regresar del cautiverio de Babilonia. ¿Se acuerdan, verdad? Los habían llevado en esclavitud, ahí estaban, este mensaje les llegó a ellos durante ese tiempo. El Señor le dijo, lo voy a sacar de donde están, lo voy a regresar a su casa, pero mientras ustedes están en esta nación de Babilonia, esto es lo que yo les mando a ustedes a hacer. Pero que tenían que mantenerse dentro de estos principios, ahí, ya descritos, para poder permanecer. El mensaje se da con una anticipación de 200 años antes que iban a regresar del cautiverio. Se dio este mensaje de parte del Señor, esperando que la obediencia a Dios, especialmente en el aspecto moral, pudiera garantizarles la seguridad. Estaban en medio de la tempestad, estaban en el desierto y el Señor les manda una palabra de esperanza. Les dice, yo te voy a regresar donde tú eres, pero necesito que tú hagas lo que mi palabra dice. Así estamos ahora, hermanos. Estamos nosotros reconociendo que los tiempos están acabándose. El Señor nos ha mandado ya el mensaje y en veces no queremos comprender. Pensamos, va a haber más tiempo para que yo me pueda arrepentir, va a haber más tiempo para que yo pueda venir a los pies de Cristo. Esa es una mentira. Tú no sabes cuándo el Señor te va a llamar a cuentas. Tú no sabes cuándo te vas a ir de esta tierra. Es tiempo que nosotros no seamos como el pueblo de Israel con ese cervix duro, ¿verdad? Que nomás clamaban al Señor cuando tenían una necesidad. No, en todo tiempo hay que clamarle al Señor. Hay que pedirle al Señor que tenga esa misericordia y piedad, hermanos, sobre nuestra vida, sobre nuestra nación, sobre nuestras familias, sobre la iglesia. Tenemos muchos hermanos en Cristo sufriendo por todo el mundo. Tenemos personas que no se pueden reunir como nosotros, que están en persecución. Y un día quizás así estaremos nosotros, si nosotros no seguimos clamándole al Señor. Necesitamos ser ese remanente fiel al Padre. Esas ovejas que siempre están escuchando la voz de su pastor y siguiendo la palabra de Él. A pesar de la liberación de la cual el pueblo sería objeto, siempre habría desequilibrio social. Era falta de amor al prójimo y había una religión superficial. No eran la misma persona en su casa que eran en el templo. No eran la misma persona en su trabajo que eran en la casa de Dios.
No podemos ser así porque el Señor no puede ser burlado. Estaba comentándole yo a una hermana este fin de semana, si yo fuera algo diferente de lo que yo predico aquí, ustedes lo supieran. El Espíritu Santo se los indicara. No podemos ser de doble ánimo. Tenemos que ser firmes en nuestra convicción. No importa a quién no le guste, pero tú no te puedes andar ya mezclando con el mundo. No puedes andar haciendo las cosas de las tinieblas. Tienes que mantenerte firme para que al final tú tengas esa corona, para que al final tú tengas ese galardón y para que cuando sea aprobado de verdad sea como oro y plata, como dijo mi hermano. Eso es algo bíblico. Se va a quemar todas esas obras que tú has hecho para el Señor. ¿De verdad lo haces de corazón o lo haces para que, como dijo el hermano Ponce, para la vanagloria? ¿O lo haces porque el Señor lo ha puesto en ti, en tu espíritu, ser de bendición para los demás? Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. El ayuno y las demás prácticas religiosas se veían apacados por la falta de amor. El Señor no recibe esa clase de ayuno de una persona que no perdona, de una persona que no ama, de una persona que no está buscando de parte del Señor. Por eso el profeta denuncia este descuido y lo reprocha con firmeza. En ese sentido es un mensaje para la iglesia de todo el tiempo. Se reclama más corazón, más amor por los que sufren y se critica la falta de profundidad en la adoración. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas capítulo 6, versículo 6. Las dos preguntas de estos versículos no esperan respuesta en palabras, sino que se dan para motivar la conciencia de los que adoran a Dios para que cambien de actitud. La adoración sin amor al prójimo no es recibida de parte del Señor. No se debe eliminar el ayuno, pero hay que balancearlo, poniendo fin a la impiedad, a la opresión y el yugo. En cambio, hay que compartir el pan con el hambriento, dice la palabra, albergar a los pobres errantes, cubrir al desnudo y no esconderse del hermano. Como creyentes, nuestro anhelo debe ser que el Señor se agrade de nuestra actitud humilde y sencillez, y que cuando ayunemos los ojos del Señor estén sobre nuestro corazón, que sea agradable ante la presencia de Él, que ese ayuno de verdad llegue ante el Padre, que si esa petición que tú tienes, ¿verdad? Siempre decía la pastora, si ayunen, dígale al Señor, ¿por qué están ayunando, verdad? ¿Por qué ustedes están clamando que llegue esa petición hasta el tercer cielo? Pero solo va a ser haciéndolo como el Señor lo dice en su palabra. Dice Isaías capítulo 58, versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Escuchen eso, clamarás y el Señor dirá, heme aquí. El Señor está escuchando a los que hacen las cosas en el amor. Dice la palabra, el vínculo perfecto es el amor. Hacerlo todo en amor. Al final del mundo, al final que estemos a la presencia del Padre, lo único que va a estar ahí, al amor. Eso es lo que dice la palabra. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Todos queremos un avivamiento, pero este no vendrá a menos que el Señor esté agradado de nuestro proceder, si estamos haciendo las cosas fielmente a su palabra. Por eso hacemos bien en poner atención a lo que el profeta escribió de parte de Dios para el pueblo santo de todos los tiempos. Un pueblo que comparte las bendiciones de Dios con los necesitados.
cuyos integrantes se aman. Y yo sé que aquí nos amamos. Yo sé que ese amor está en este lugar, unos a otros, donde no hay impiedad, no hay opresión ni yugo. Tiene que haber cambios en su vida espiritual. Yo sé que muchos de ustedes están creciendo en el Señor. Yo sé, porque lo sé, porque lo sé, porque lo sé, como decía la pastora. Y gloria a Dios por eso, porque de eso se trata, que todos nosotros caminemos más firmemente ante el Señor, con el Señor. Tiene que ser algo de todos los días que tú tienes que anhelar, que tienes que tener esa pasión, que tienes que decir, Padre, yo sé que tengo esta vida porque tú me la has dado. Y porque tú me la has dado, yo te voy a honrar con mi vida, con mis pensamientos, con mi conducta, con mis acciones. Que tus pensamientos sean mis pensamientos, que mis palabras sean tus palabras, y que yo vaya donde tú me vas a conducir. Tenemos que ser de verdad esos esclavos para Cristo, esos siervos para el reino de los cielos. Menciona las bendiciones que se reciben cuando se practica el amor. Dice la palabra, entonces nacerá tu luz como el alma. Aquí se anuncia la iluminación del Espíritu Santo a través de la palabra y la verdadera comunión cristiana. Dice, tu salvación se dejará ver pronto. No se habla de una mera religión, sino de la salvación en todo sentido de la palabra. Dice, irá tu justicia delante de ti. Esto no puede ser otra cosa más que la justicia de nuestro Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio. Compartir el pan. Siempre habrá hambrientos en el mundo y siempre serán los hijos de Dios que deberán salir en el auxilio de ellos. Porque nosotros hemos entendido que no podemos retener esa bendición que el Señor nos ha dado. Que tenemos que compartir de mucho que el Señor nos ha dado a nosotros. Yo le digo a mis hijos, ese plato de comida que tú tienes, hay niños que quisieran tener. Hay niños que no son afortunados como ustedes. Y así nosotros tenemos que entender que también hay hombres y mujeres en este mundo que no son tan afortunados como nosotros. Y el Señor espera que nosotros seamos esas manos en este mundo para su reino. Pero a cambio de eso se promete que en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el de mediodía. Así, alumbra vuestro delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Nuestras buenas obras solo son para exaltar al Señor, para poner su nombre en alto, para que la gente reconozca que hay un Dios amoroso que todavía tiene cuidado de ellos. Solo cuando el pueblo de Dios da un testimonio amoroso, se puede esperar el avivamiento que nosotros tanto anhelamos. Siempre hablamos, ¿verdad?, avivamiento. Primero tiene que venir el arrepentimiento. ¿Y qué más arrepentimiento cuando la gente entiende que sí hay un Dios que todavía pelea y lucha por el bienestar de ellos? Hermanos, si pueden ir al libro de Hechos, capítulo 6. El libro de Hechos, capítulo 6. Versículo 1 al 4. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 4. Cuando lo tengan, se pueden decir amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Miren, hermanos, dice aquí
para poder servir las mesas, tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que pidamos y el Señor nos va a conceder. Hay que pedirle sabiduría. Necesitamos sabiduría nosotros para poder hacer la obra del Señor. Dice el número de los discípulos. Según los datos de Hechos, para este tiempo el número de convertidos podría haber sido más de 8,000 personas. Los griegos contra los hebreos, dice la palabra. Esto se dice de los discípulos judíos que hablaban griego, que venían de Asia Menor y de Europa, contra los que vivían en Judea y hablaban solo el hebreo. Desatendidas en la distribución. Aquí se usa la palabra diaconia o servicio, que incluye la provisión de alimentos y de otras necesidades. Muchos judíos convertidos no vivían en Jerusalén o Judea, sino en países lejanos, pero se habían quedado ahí después del avivamiento de Pentecostés. Al mismo tiempo parece que hubo una hambruna que afectó a toda la región, lo cual hizo que los líderes de la iglesia tomaran medidas para cuidar de su comunidad. Junto con esta crisis material surgió también un conflicto de tipo social. Los griegos contra los hebreos. Todos eran judíos, pero hablaban más un idioma que el otro. Hablaban más griego o hablaban más hebreo. Y se identificaban más con una de las dos culturas. Porque Él es nuestro paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios capítulo 2, versículo 14. Los griegos se quejaban de que sus viudas no se les estaba dando la atención necesaria. Pero es probable que esto fuera una falsa percepción, porque los líderes en mayoría eran hebreos. Y lo que decían que estaban desatendiendo las viudas, ¿verdad?, eran griegos. Al darse cuenta de tales necesidades, los apóstoles actuaron de manera responsable y considerado. Esto los hizo convocar a la congregación y escoger, dice la palabra, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hay cosas que no se resuelven solo con la oración. Es necesario recurrir a la acción después de orar. Cierto, ¿verdad, hermanos? Podemos pedirle al Señor por ciertas cosas, pero también nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción. Que el Señor nos va a fortalecer y Él nos va a ayudar a hacer conforme su voluntad. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Los apóstoles sabían que el ministerio de la predicación y la enseñanza eran prioritarios, pero ellos no se escondieron tras esa excusa de estar muy ocupados en lo espiritual, como para no atender lo que era más palpable y visible. Detectamos el grado de amor y responsabilidad que ellos tenían para el pueblo. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad con el Señor, cada uno de nosotros. Si nosotros decimos, ¿verdad?, que vamos a orar, hagámoslo, porque el Señor sabe cuando estamos ahí en la brecha. Si decimos que vamos a dar algo para el Señor, hay que hacerlo, porque es para el Señor, no para el hombre, no para agradarlo a uno, no. Es porque el Señor está mirando el corazón y el Señor está apuntando ahí. Mi hijo, mi hija ha sido dadivoso, dadivosa para mi reino. ¿Qué más, cosa más preciosa debe ser para el Señor? Mirar que nosotros abrimos nuestros corazones y las acciones que son favorables para la humanidad y para sus almas. Dice versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Aquí se hace necesario señalar la necesidad de mantener un equilibrio en la forma de la administración, en vista de que muchas iglesias han perdido la visión de lo espiritual por atender lo material. Existen organizaciones que ya no se preocupan por la salvación de la alma o por el desarrollo espiritual de los creyentes. Han abandonado lo divino para atender solamente lo humano. Pero nosotros sabemos que es la salvación del alma, sobre todo, lo que el Señor nos llama a nosotros a ministrar.
Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 13, versículo 47. Los apóstoles reconocieron la necesidad de responder a las necesidades materiales de la gente, pero en ningún momento descuidaron el ministerio espiritual. Era más sabio buscar ayuda para los otros aspectos del ministerio, mientras ellos continuaban con la proclamación del Evangelio y la enseñanza de la palabra. Este equilibrio es necesario para cumplir el plan que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Dijo ir y hacer discípulos, ¿verdad? Todas las naciones. No dijo al pastor, al evangelista, al misionero. No, dijo a todos, a todos. Todos hemos sido llamados para evangelizar y ganar almas para el reino de los cielos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 setas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo capítulo 14, versículo 20, 21. ¿Se acuerdan ese milagro, verdad? De parte del Señor, que Él les estaba enseñando la palabra, y era tan tarde que le dijeron, ¿verdad?, sus discípulos, mándalos a sus casas, porque no tenemos para poder darles de comer. Y el Señor dijo, ¿verdad?, ¿qué es lo que tienes? Y Él lo multiplicó, el pan y los peces. Los que solo piensan en lo material y descuidan las necesidades del alma, debieran de poner atención. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. Podemos tener todas las riquezas aquí en esta tierra, hermano, pero podemos perder lo más importante, que es nuestra salvación, que es ese boleto que es el pastor, ¿verdad?, para llegar a la presencia del Señor. Hermanos, si pueden ir al libro de Santiago, el libro de Santiago capítulo 2, versículo 14. Cuando lo tengan, si pueden decir amén. El libro de Santiago capítulo 2, versículo 14. Amén, aleluya. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Podrá la fe salvarse?, dice la palabra. Notemos que aquí Santiago se refiere a la fe como la experiencia de la vida cristiana, la cual se manifiesta con hechos humanos. No es la fe como la virtud del alma que atesora la palabra y recibe la dádiva de Dios. La fe, si no tiene obras, es muerta, dice la palabra. No hay que confundir las obras de la fe con las obras de la ley. Estas últimas, ¿verdad?, las obras de la ley tenían como base para que el judío fuera salvo. Las obras del cristiano son productos de una vida salva y llena del Espíritu, no la base para que el humano sea salvo. Las obras se producen a través, ¿verdad?, de la fe. Sin obras, la verdad, ¿qué es nuestra fe? No tenemos nada que enseñar ante el Señor. Somos como esos hombres, ¿verdad?, que tuvo ese talento en la parábola y vino y la escondió. En vez de hacer más obras, hacer que se multiplicaran esos dones, él escondió lo que el Señor ya le había dado. En ningún momento pone Santiago una balanza, de un lado, ¿verdad?, las obras y en otra la fe. Lo que sí hace valientemente es expresar el mismo mensaje que los profetas antiguos ya habían venido diciendo y proclamando de parte del Señor, que la religión teórica no es la forma correcta de hacer la voluntad de Dios. No solo decir, Dios te bendiga, Dios te ayudará. No, ¿qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes tú ayudar? Si es una persona, ¿verdad?, que tú miras que de verdad tiene una escasez, que de verdad le ha pasado algo en su vida que no ha podido superar,
Porque es el Señor que nos llama a nosotros a tener ese corazón bondadoso, ese corazón que se aflige con la aflicción, que miramos la necesidad y también, ¿verdad?, decidimos ser parte de la respuesta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo las obras, que dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, versículo 22. Dice versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. El evangelista Santiago hizo muy acertadamente, fue reprochar las prácticas de una religión ritual que nomás se realiza en el templo. Quiere decir, hablamos una cosa aquí, pero cuando salimos de la puerta no hacemos lo que la palabra nos indica. Nomás es un ritual, venimos aquí, adoramos al Señor, escuchamos la palabra, nos vamos con la copa rebosando, pero no hacemos la obra según lo que dice la palabra. Enfatizó que todo lo bueno viene del Padre de las luces, pero la salvación que ha sido otorgada por el Padre por la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no se disfruta a plenitud, sino se materializa el amor cristiano. El amor es tan importante, hermanos, y quizás nosotros no captamos eso, ¿verdad? Pero tenemos que tener el amor como base para hacer las cosas correctamente con el Señor. ¿Qué dice, verdad? También que cubre multitud de pecados. El Señor habla tanto del amor, debe de impactarnos a nosotros. Hay una razón por qué lo hace, para que nuestros corazones estén rebosando con el amor de Cristo. Es fácil decir que amamos a Dios y que tenemos en gran estima la obra de Dios, pero si no nos preocupamos por ayudar a un hermano o una hermana, nuestras pretensiones terminan a nada. Solo es como la espuma, ¿verdad?, que se va. Solo es algo que pensamos que tenemos muy en alto, pero en realidad no hacemos nada por eso. El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios capítulo 28, versículo 27, hermano Alfredo, ¿no mire eso? Solo nos está por orar para que el Señor nos ayude a servir a los que más lo necesitan. Pero debemos aclarar una vez más que si alguien hace las obras para ganar su salvación, está muy equivocado. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que nadie crea que por las obras será salvo, para que nadie se gloríe. Es solo por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Debemos inspirarnos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo compasión de los necesitados. Él los sanó, los alimentó y los instruyó en la palabra de Dios. Porque tuvo hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo capítulo 25, versículo 35-36. Y los discípulos dicen, ¿verdad?, ¿cuándo te vimos a ti con necesidad, con hambre? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo hicimos esas cosas? Y el Señor dice, lo que tú hiciste por estos, tú lo hiciste por mí. Es lo que dice la palabra. Quizás nosotros no miramos a las personas que ayudamos con las finanzas o con las cosas materiales, pero eso es lo que el Señor va a decir. Lo que tú hiciste por estos, tú lo hiciste por mí también. Eso es lo que el Señor nos está llamando, hermanos. En el día del juicio, el Señor tomará muy en cuenta
todo lo que hayamos podido hacer por nuestros semejantes, especialmente a los de la familia de la fe. Nosotros como hijos de Dios estamos obligados a hacer nuestra parte por aliviar los males que aquejan a nuestros semejantes. También debemos persistir en que la necesidad principal del ser humano es recibir a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. El amor de los apóstoles hacia los pobres se manifestaba en obras de amor y cuidado. Sin embargo, nunca se olvidaron de predicar la palabra. Que el Señor nos ayude a convertir nuestra iglesia en la mano bondadosa de Dios, que salva al alma, sana al enfermo y alimenta al hambriento. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Hermanos, esta palabra me impactó mucho a mí, porque yo sé que ahora hay muchas personas que no regresaron a los pies de Cristo, pero el Señor siempre tiene ese anhelo que nosotros hagamos la obra, ¿verdad? Que hagamos nosotros conforme a su voluntad.